de personas. Uno de los métodos represivos de la dictadura también fue el robo de bebés, de aquellas compañeras que ingresaban embarazadas a los centros clandestinos de represión, los centros clandestinos de detención, perdón, que eran obligadas a parir en ese momento, en esas condiciones, y después sus hijos eran apropiados, muchas veces puestos en adopción, pero mayoritariamente apropiados por familias eh, eh, que estaban involucradas en la represión o que no sabían, no preguntaban de dónde venía ese bebé y entonces, bueno, pero la idea de esto es que el desaparecido y la desaparecida pierden toda identidad, pierden su existencia, pierden su propia muerte y hasta su legado, sus hijos. Es decir, que hubo los métodos represivos de la dictadura argentina fueron muy puntillosos en afectar a todo el cuerpo social, porque los métodos represivos afectaban no solamente físicamente, sino también psicológicamente al conjunto. Y esto, por supuesto, que es extensivo a un montón de otras experiencias. Bueno, el genocidio nazi, todos los procesos genocidas, lo que en última instancia están afectando es al conjunto del grupo social. Entonces, bueno, otro elemento también importante a tener en cuenta es que los centros de detención clandestino estaban, digamos, la gente a voces sabía que existían, pero finalmente no entendían, no los veían. La relación entre lo clandestino y lo no clandestino estaba permanentemente ligada y eso también generaba una sensación de incertidumbre, de negación, bueno, un montón de cosas que después, por ahí, hay un texto de la clase que viene de O'Donnell, que es interesante porque hace un trabajo haciéndole entrevistas a gente durante la dictadura. Bueno, preguntándoles qué sabían, bueno, y es muy interesante ver cómo depende del año decían una cosa y después unos años más adelante decían otra. Es interesante, después léanlo. Se los voy a mandar la semana que viene igual. Me estoy adelantando algunos mails que pueden preguntarme eso. Bueno, desde el punto de vista represivo, y siempre siento que me quedo absolutamente corta, porque ustedes pueden, seguramente muchos ya estén interiorizados en el tema, pero hay mucha producción cinematográfica muy interesante para que puedan ver y puedan interiorizarse, como La noche de los lápices, son El garayo Olimpo, son películas fuertes, pero bueno, son parte de nuestra historia, nos identifica, nos hace saber qué pasó y qué queremos ser nosotros en relación a este profundo trauma social a partir de un intento de la implementación de un plan económico y político que afectó a este país y que sigue afectando muy severamente. Y desde el punto de vista económico, bueno, la dictadura tuvo, no quiero ver si desde este lugar, no, bueno, sí, quiero plantear una cosita más. Respecto de lo que implicó socialmente la represión estatal bajo la última dictadura militar, y tiene que ver también con que esta incertidumbre, esta idea del subversivo tan ambigua, que no se entendía bien de qué se trataba, generaba también la desconfianza entre las personas, que es un poco también lo que en otro, por supuesto, otro contexto
y otra manera se generó con la pandemia, esto de desconfiar del otro, buchonear al otro, si lo ves haciendo una actividad sospechosa, y esto genera una ruptura de los lazos sociales. Y lo que finalmente buscaba la dictadura para poder imponer su plan económico era la ruptura de los lazos sociales de solidaridad que se habían generado en Argentina durante los últimos años de la década del 60 y los años 70 también. Es decir, la idea del compañero, la idea de la solidaridad, la idea de que no te buchoneo. Incluso fíjense que en nuestro lunfardo existe la palabra buchoneo porque viene de que es un ser despreciable, un buchón, y me parece que también esto excede la cultura argentina. Bueno, ellos intentan romper esos lazos sociales para incluso generar, bueno, hay una de las autoras que escriben los textos que les mando relacionados con esta clase, habla de patrullar, o sea, el pueblo que se patrulla a sí mismo, es decir, un pueblo desconfiado de sus propios vecinos, con una sensación de incertidumbre, el poder, digamos, la represión se ejerce incluso hasta individualmente, rompiendo, por supuesto, los lazos sociales. Bueno, y esto también, qué sé yo, hay un sociólogo muy interesante para leer respecto del genocidio que se llama Daniel Farenstein, que habla fundamentalmente de esta necesidad de la dictadura militar de romper los lazos sociales de solidaridad. Bueno, y desde el punto de vista económico, les decía, recuerden que la dictadura encuentra un país desbaratado económicamente, es decir, con niveles de inflación muy altos. En el año 70 hay una reforma financiera, en el año 77 hay una reforma financiera que libera la tasa de interés y esto genera un proceso de especulación financiero muy pronunciado. Las empresas empiezan a apostar a la especulación y no a la economía real, es decir, no a la producción, y esto viene acompañado de un discurso por parte del ministro de Economía de ese momento, Martínez de Hoz, que plantea que finalmente la industrialización en Argentina y el desarrollo, entre comillas, porque es, digamos, el desarrollo económico de Argentina está ligado a los intereses del imperialismo. Entonces, el desarrollo es el desarrollo en función de los intereses del imperialismo, no es un desarrollo autónomo, pero Martínez de Hoz le decía, plantea que esta industrialización en Argentina, aunque apalancada por capitales extranjeros, es ficticia, es artificial, está sostenida de manera artificial, que Argentina tiene que volver a los 30. Es decir, como la idea de que Argentina es el granero del mundo, por eso también la oligarquía está absolutamente referenciada con el golpe militar genocida, por eso lo apoya, digamos, inmediatamente. Y entonces, claro, perdón, pero me estaba perdiendo. Entonces, esto lo que genera, por supuesto, es una corrida de capitales del sector productivo al sector especulativo, también apalancados por la liberación de la tasa de interés. Por otro lado, se organiza una pauta, digamos, devaluativa mensual, ¿sí? Lo que se llamó la tablita en la dictadura, que estipulaba cuál iba a ser la devaluación del peso y era un valor irreal respecto de lo que valía el dólar, ¿sí? Entonces, esto lo que generaba era una revaluación del peso. Cuando te decían que el peso valía tantos dólares, en realidad valía muchísimo menos.
Y esto generó una revaluación del peso que hizo que existiera una circulación monetaria dentro del país y entre sectores, sobre todo de clase media alta, un poco más acomodados, que tenían capacidad de consumo, viajaban al exterior, tenían cierto, era como para incentivar y tener un apoyo social en función de la situación económica, ¿sí? Sumado a esto, la deuda externa, vieron que siempre se habla de la ilegitimidad de la deuda externa porque fue contraída en la dictadura. Bueno, para que se agarren los pelos, si no lo sabían ya, la dictadura militar empieza con, digamos, cuando toma el poder, la deuda externa son 8.000 millones de dólares y la transforma, le hace pegar un salto y pasa a 43.000 millones de dólares, ¿sí? Y como para ponerle un monito a esto, en el año 1982, Cavallo, que era director del Banco Central, todos deben conocer este nombre nefasto, estatizó la deuda privada, ¿sí? Acá tenemos un Estado burgués que estatizó en función de los intereses de la burguesía la deuda privada. Es decir, les dijo a los capitales privados que tenían deuda externa, le dijeron, deja, yo me hago cargo, el Estado argentino. Entonces, bueno, la deuda externa en Argentina es una cosa insostenible que habla permanentemente de un Estado en quiebra, que está a punto del default permanentemente. Y en eso estamos, ¿no?